Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte. Como les mencionaba al principio, esta unidad está dividida en dos partes, ¿cierto? La primera es la motivación, que es el trabajo de Carnot y el trabajo que hizo Carnot para determinar la eficiencia de máquinas térmicas. Y esta segunda parte que ya vamos a entrar en el concepto importante de esta sección, que es el concepto de entropía. El concepto de entropía fue desarrollado por el físico teórico Clausius, que era un físico polaco, ¿cierto? Que tomó los resultados de Carnot para poder determinar la dirección y la trayectoria de distintos procesos. Entonces partamos motivando esta segunda parte con esta imagen que yo tengo acá. Tenemos un estado inicial donde tenemos dos sistemas distintos separados por una membrana, ¿ya? Y después el proceso se lleva a cabo al remover esta membrana de separación entre estos dos sistemas. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que creen ustedes que, o cuál de estos dos estados ustedes creen que va a ser el estado final de equilibrio? ¿Ya? Obviamente por intuición uno podría decir que el estado final de equilibrio va a ser este de acá, donde estos dos sistemas se van a mezclar hasta que se homogeneicen, ¿cierto? Y cuando lleguen al equilibrio puede ser definido como el estado final. Y no va a ser algo como el sistema que tenemos acá, donde básicamente estos dos sistemas no interactúan y no se homogenizan entre ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros conocemos el concepto de entropía y tal vez no le habíamos puesto un nombre, pero sí sabemos que todos los procesos van a tender a un estado final de equilibrio que va a permitir una homogeneización final del sistema. Ya eso también uno lo podría decir que un sistema va a moverse en una trayectoria de equilibrio hasta lograr su máximo grado de dispersión o el máximo desorden de esa materia, ¿ya? Y ahí es donde entra el concepto de entropía, porque la entropía se puede definir como el grado de dispersión y desorden de la materia y energía. Entonces escribámosla. Como se puede medir como el grado de dispersión y desorden de la materia y energía. ¿Sí? Esa definición ya nos va a poder permitir identificar las trayectorias que estos sistemas pueden llegar, ¿cierto? Obviamente ya conociendo el concepto de entropía uno podría decir, bueno, debido a la entropía del sistema, este proceso va a ir desde estado inicial hasta este estado final, ¿ya? Y como les comentaba, Clausius tomó los resultados de Carnot para, obviamente, para establecer este concepto de entropía a través del segundo principio. Entonces, ¿qué es lo que dice el segundo principio? Es que si tomamos un sistema aislado, en este caso, esta imagen, ¿cierto?, hace referencia a un sistema aislado. Un sistema aislado no intercambia calor con los alrededores. Y el segundo principio, como les decía, establece que todo un sistema aislado que experimenta un proceso, en este caso, estoy removiendo esta división entre estos dos sistemas, va a transitar, sea rápido o lentamente, a un estado final de equilibrio en el cual se logre el máximo grado de dispersión y desorden de la materia en el sistema, ¿sí? Y eso se puede traducir a como que un sistema se va a mover a un estado final de equilibrio en el cual su entropía sea máxima, ¿ya? O que alcance el máximo valor absoluto de la entropía, ¿sí? Entonces, uno, obviamente, al comparar estas dos trayectorias que este estado inicial puede tener, uno claramente se va a este estado final, ¿ya? Porque aquí se van a homogeneizar y aquí va a haber un máximo grado de desorden, no como el caso de acá arriba, ¿sí? Bueno, eso entonces, el primer concepto importante es el concepto de entropía, ya lo escribimos, grado de dispersión y desorden de la materia y energía, ¿sí? Obviamente, de la misma forma que lo hicimos en la unidad 2 para el principio de conservación de la energía, también podemos escribir un balance de energía para la entropía, ¿ya? Entonces, en este caso, podemos considerar el universo como un sistema aislado, ¿ya? Y vamos a decir que el universo va a tender a una trayectoria donde su entropía sea la máxima. Vamos a decir que el universo, la entropía del universo siempre va a ser mayor o igual a cero. Ya vamos a ver cuándo es mayor o cuándo es igual, ¿sí? Y también sabemos, por lo que vimos en la unidad 2, es que este universo tiene correspondencia con dos cosas. El sistema y los alrededores.
Entonces, en este caso, el universo, que se considera como un sistema aislado, que está compuesto del sistema y los alrededores, tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Eso no quiere decir que estos términos individuales puedan ser negativos. Lo que pasa es que si el sistema es negativo, se va a tener que compensar con los alrededores, para que al final la variación de entropía en el universo sea mayor o igual a 0, ¿sí? ¿Cuándo va a ser mayor? Todos los procesos espontáneos e irreversibles son mayores a 0, ¿sí? Entonces escribamos acá, porque esa definición es súper importante y después la vamos a tener que volver a incorporar cuando veamos reacciones químicas. Cuando la entropía es mayor a 0, estamos hablando de procesos espontáneos. Estamos hablando de todos los procesos que uno ve en el día a día. Cuando yo inflo un globo y después abro ese globo y todo el aire sale hacia afuera, ese es un proceso irreversible, es un proceso espontáneo que pasa por un diferencial de presión. Entonces, estos son procesos irreversibles, ¿ya? De nuevo, esto va a tener mucha importancia cuando hablemos después de reacciones químicas. Y el delta S del universo va a ser igual a 0 cuando hablemos de procesos reversibles. ¿Ya? Eso quiere decir que los procesos reversibles son, ya lo vimos también, que son procesos de tiempos infinitos, donde los cambios en el proceso o la perturbación de los procesos entre el estado inicial y final del equilibrio son muy reducidos, son muy pequeños, ¿ya? Bueno, esto será de mucha sorpresa cuando hablamos que el delta S del universo es mayor a 0 en procesos espontáneos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos en la unidad 2 del principio de conservación de la energía, nosotros dijimos ahí que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero acá en este caso, con este segundo principio, yo estoy diciendo que la entropía se puede crear. Y es porque sí, porque a diferencia de la energía, la entropía, nosotros constantemente en los procesos espontáneos, los que ocurren irreversiblemente en el día a día, nosotros estamos creando entropía. Y el universo tiende a un estado, una trayectoria donde pueda obtener mayor grado de entropía en el sistema, ¿sí? Por lo tanto, este es un concepto un poco distinto de lo que vimos en la primera ley, ya que acá sí estamos hablando de creación de entropía. El sistema puede crear, el universo puede constantemente crear entropía. Y esa es una de las principales diferencias que podemos ver a través de este concepto de la segunda ley. ¿Ya? Cuando hablemos de procesos espontáneos e irreversibles, ese valor de entropía que va a ser mayor a 0, que va a ser un valor finito, que vamos a aprender cómo podemos cuantificar, va a ser igual a, lo voy a escribir acá mejor, el delta S del universo va a ser, cuando sea mayor a 0, esa entropía que se creó se va a llamar entropía generada. ¿Ya? Porque eso hace referencia con esa entropía que se creó, no existía antes, ¿cierto? Entonces una entropía que se creó y en términos de nuestra unidad y la nomenclatura se va a referir a la entropía generada en el universo. ¿Y qué significa? Y significa que hubo un incremento en la dispersión y desorden con respecto a la distribución de la materia y energía en el universo, ¿ya? Bueno, entonces acá tenemos escrito el segundo principio en forma más generalizada y un poco para resumir, ¿cierto? Vamos a tener que la variación de entropía en el universo puede ser descrita como la variación de entropía del sistema más la variación de entropía de los alrededores y eso va a ser igual a la entropía generada en el universo, la cual puede ser mayor o igual a 0. De nuevo, cuando sea mayor a 0, estamos hablando de procesos espontáneos e irreversibles y cuando sea igual a 0, estamos hablando de procesos reversibles, ¿sí? Y la entropía generada indica un incremento de la dispersión y desorden de la materia y la energía en el universo, ¿ya? Bueno, también otro concepto importante relacionado a la entropía generada es el concepto de calidad de la energía, ¿ya? Y eso también tiene relación cuando veíamos la diferencia entre procesos reversibles e irreversibles. Decíamos que en un proceso reversible nosotros íbamos a poder obtener la mayor cantidad de trabajo en un sistema, ¿cierto? Y en los procesos irreversibles íbamos a tener una pérdida de energía, por ejemplo, cuando un pistón se expande rápidamente y hay una pérdida de trabajo ahí por el roce entre las paredes, etc. ¿Ya? Entonces la entropía generada acá también está asociada con un
con un concepto de calidad de la energía. Entonces, eso es importante también, calidad de la energía. Y se relaciona en una forma inversamente proporcional. Yo voy a decir que el sistema o un proceso tiene una mayor calidad de energía cuando su entropía sea menor. Porque cuando yo tengo una mayor calidad de energía, el proceso va a ser más cercano a un proceso reversible. Cuando yo tenga una menor calidad de energía, va a haber mucha energía que se perdió a través del proceso irreversible, ¿ya? Entonces, en ese caso yo voy a tener una mayor cantidad de entropía generada. Entonces, de nuevo, cuando este valor de entropía generada sea mayor, yo me refiero a que yo tengo una menor calidad de energía, porque se perdió mucha energía, la cual se creó como entropía generada, ¿ya? Es un concepto súper importante, entonces vamos a poner, vamos a colocar acá que a mayor valor de entropía generada, menor calidad de energía, ¿ya? Ese es un concepto importante de repente cuando uno hable en términos más generales, que es lo de la energía. Pero obviamente a lo que a nosotros nos interesa y en términos del curso y para que bueno, ustedes después puedan hacer sus controles, talleres, certámenes, etcétera, a nosotros también nos importa poder cuantificar y poder determinar si el proceso es espontáneo o no espontáneo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos cuantificar la entropía? ¿Cómo podemos cuantificar? Bueno, Clausius también hizo ese trabajo por nosotros y se dio cuenta que la entropía era una función de estado y que dependía del calor y la temperatura. Él determinó que en un proceso reversible, la sumatoria de I igual N igual a 4, que son las 4 etapas reversibles de Carnot, el calor dividido por la temperatura en cada etapa eran igual a 0. ¿Ya? Son las 4 etapas del proceso de Carnot, ¿cierto? Entonces estas 4 etapas se refieren a un proceso cíclico. ¿Qué es lo que ocurría con las propiedades que en un proceso cíclico eran igual a 0? Se denominaban funciones de estado, ¿cierto? Al final de la primera parte dijimos que el delta U de la variación de energía interna en el ciclo era 0. Entonces, en este caso, Clausius reconoció que esta función era una función de estado. Eso quiere decir que si el estado inicial y final son los mismos, la variación de esa función es igual a 0 en un proceso cíclico. Y en este caso, de nuevo, se refiere a esas 4 etapas reversibles que se evaluaron. ¿Ya? Entonces, él definió que la entropía, vamos a escribir acá, la variación de la entropía puede ser descrita como la integral para una trayectoria reversible por el diferencial del calor reversible dividido por la temperatura en cada punto de esa trayectoria. ¿Sí? En el caso del ciclo de Carnot, vamos a tener que este delta S también puede ser escrito como el delta S de ese sistema puede ser escrito como cada etapa individual. Vamos a tener la variación en la etapa 1, 2, más la variación de la etapa 2, 3, más la variación de la entropía en la etapa 3, 4, más la variación de entropía en la etapa 4 igual a 1. ¿Sí? En este caso, para el ciclo de Carnot, como son todo etapas reversibles, esta delta S, que es el sistema, es igual a 0. Como es un proceso reversible, el delta S de los alrededores para el ciclo de Carnot también va a ser igual a 0 para ser consistente, ¿cierto? Y esto es súper importante para evaluar el concepto de entropía, ya que es una función de estado. Uno siempre lo que le va a importar para evaluar esta unidad es que donde partí, que el estado inicial de equilibrio, al estado final. Ya la trayectoria, en este caso, no va a tener mucho, va a ser muy difícil de cuantificar, lo podemos hacer, pero es difícil de cuantificar, pero lo que en realidad nos va a importar es el cambio, ¿ya?
y obviamente evaluar si hubo entropía generada o no para poder determinar si el proceso es reversible o irreversible. ¿Qué es lo que va a pasar para un proceso irreversible? ¿Ya? Porque esto lo definimos como la integral de una trayectoria reversible. Lo que uno hace en ese caso es que uno va a determinar que la entropía para un proceso real o irreversible va a ser igual a la integral de una trayectoria reversible arbitraria que voy a definir, ¿ya? De el mismo diferencial del calor reversible dividido por T. ¿Por qué? Porque un proceso irreversible, uno no va a conocer la trayectoria, va a conocer dónde parte el estado inicial y el estado final, pero no va a conocer qué camino el proceso tuvo entre esos dos estados, ¿ya? Pero al final si uno quiere cuantificar esa variación, uno puede tomar una trayectoria reversible arbitraria que conecte esos dos puntos para poder evaluar la entropía en ese punto, ¿ok? Otro concepto importante es que si tomamos esta definición o esta definición, podemos definir otro nuevo concepto que se conoce como procesos isentrópicos. ¿Qué es lo que pasa si no hay variación o no hay intercambio de calor desde o hacia los alrededores? No va a haber variación de calor en el sistema, entonces este diferencial de Q va a ser igual a 0, ¿ya? ¿Cómo llamábamos a los procesos que no tenían cambio o no tenían intercambio de calor desde o hacia los alrededores? Los llamábamos adiabáticos, ¿sí? Entonces, vamos a decir que cuando un proceso es adiabático y reversible, lo vamos a llamar como un proceso isoentrópico. ¿Qué es lo que podemos concluir de esto? Que cuando no exista variación en la entropía, porque si este diferencial es 0, esto también va a ser 0, estamos hablando de procesos isoentrópicos. Eso quiere decir que la entropía inicial y final son las mismas, ¿ya? Entonces, este es un nuevo concepto que vamos a incorporar, proceso isoentrópico. Bueno, entonces, una vez que conocemos la relación entre la entropía y el calor y la temperatura, podemos determinar cómo vamos a poder cuantificar básicamente la variación de entropía para distintos sistemas. El sistema más simple sería considerar, bueno, nuestros queridos gases ideales, ¿cierto? Y podemos describir la variación de entropía en términos de gas ideal como la variación del calor, en este caso Q, dividido por la temperatura. Ahora, ¿cómo podemos determinar ese Q? Podemos considerar la primera ley, ¿cierto? Para un sistema cerrado e inmóvil, va a quedar como delta U, o en este caso diferencial, va a ser igual al dQ reversible, para una trayectoria reversible, menos P por dB si consideramos el trabajo para un gas ideal como la integral de menos P por dB, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahora? Podemos despejar el diferencial de Q igual al diferencial de la energía interna más P por dB, ¿cierto? Y de ahí podemos recordar que la variación de energía interna depende de la capacidad calorífica, ¿cierto? Por el diferencial de temperatura. Reemplazando, eso nos va a quedar que la variación de entropía para un gas ideal va a ser igual a la capacidad calorífica a presión constante de un gas ideal por dT dividido por T menos R por el diferencial de la presión por P. ¿Ya? Los invito, ¿cierto?, a hacer el reemplazo y reemplazar la primera ley acá en el Q para obtener esta expresión. Recordemos que Cb más la constante de los gases R nos da el Cp. Entonces, utilizando la ley de gases ideales, llegamos al Cp y a esta expresión final, ¿sí? Eso va a ser para gases ideales. Si nos damos cuenta acá, en este caso la entropía de un gas ideal va a depender de la temperatura y la presión y depende básicamente de funciones de estado. Entonces, la entropía de nuevo es una función de estado, depende del Cp, que es una propiedad intensiva, ¿cierto? Y de la temperatura, el R y el P, y son todos propiedades intensivas, por lo tanto, de nuevo, son funciones de estado. Ahora veamos un caso más complejo. Acá tenemos un sistema de flujo, tenemos, no sé, una tubería, ¿cierto? Donde entra caudal en la corriente 1 y sale caudal en la corriente 2. Y también tenemos un intercambio, este Q
desde o hacia los alrededores. En este caso lo puse desde los alrededores hacia el sistema. Entonces nosotros podemos hacer un análisis diferencial a través de esta tubería para poder hacer un balance de entropía y analizar las distintas contribuciones. En un sistema de flujo vamos a tener un término de acumulación, ¿ya? Que va a ser la variación de entropía con respecto al tiempo, acumulación. ¿Eso a qué va a ser igual? Bueno, también tenemos entropía en esta corriente que entra y que sale. Entonces vamos a tener la sumatoria de, digamos, J igual a 1 a N igual a 2, porque tenemos una corriente que entra y que sale, por el caudal por unidad de tiempo, que es básicamente la masa que entra y que sale, por la entropía másica, en este caso, índice J, ¿cierto? Porque el J va de 1 a 2. En este caso tengo 1, la que entra 1 y la que sale 2. Más, en este caso tenemos un intercambio de calor desde o hacia los alrededores. Entonces vamos a tener Q dividido por la temperatura. Y bueno, siempre vamos a tener nuestro término de entropía generada. Y si ahí tengo que determinar si existe o no en base a que si es reversible o irreversible, ¿ya? O si la podemos despreciar o no, ¿sí? Bueno, entonces, para resumir acá, tenemos un término de acumulación que contribuye, va a variar con respecto al tiempo, ¿cierto? Y contribuye va a ser igual a todas las contribuciones individuales que tengamos de entropía en el sistema. Eso es, primero, las contribuciones de las corrientes del sistema. Tengo una corriente que entra y una corriente que sale, más si existe intercambio desde o hacia los alrededores y la entropía generada. Si pensamos en este sistema, si pensamos en una tubería, por ejemplo, donde tenemos fluido que entra y que sale, ¿a qué podría contribuir esta entropía generada? Si recordamos a qué podía contribuir en la unidad 2 o la unidad 3 cuando hablamos de irreversibilidad, un concepto que vemos que siempre podría contribuir a la irreversibilidad sería, por ejemplo, las pérdidas de energía por fricción. Aquí tenemos un fluido, ¿cierto?, que va a entrar desde 1 hacia 2 y puede existir roce en estas paredes. Entonces, un ejemplo de entropía generada sería la fricción de este fluido a través de las paredes de esta cañería, ¿cierto? Y obviamente, para poder conectarlo con el concepto de irreversibilidad, va a contribuir obviamente a que este proceso sea irreversible, ¿ya? Porque existe una pérdida de energía en el sistema, y en este caso un ejemplo simple sería el tema de fricción, ¿ya? Bueno, estos serían como dos sistemas que nosotros podemos ver a través del curso y que vamos a tenemos que saber bien cómo evaluarlos. Y también, tomando este sistema, podemos hacer distintas simplificaciones. Y con eso vamos a terminar. Por ejemplo, si yo tengo un sistema cerrado, el balance de entropía va a ser el mismo que este, pero obviamente no van a haber corrientes que entran y que salen. Por lo tanto, este término va a ser 0, ¿ya? Pero lo demás, las otras partes del balance van a quedar iguales, ¿ya? ¿Qué pasa si tengo un sistema adiabático? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, si yo digo que esta tubería va a estar bien aislada? Un sistema aislado o adiabático. Me queda que el Q va a ser igual a 0, entonces este término se me va a 0, ¿sí? ¿Qué pasa si yo digo que el proceso es reversible? Sistema, proceso. El S generado va a ser igual a 0. Por lo que les comentaba, ¿cierto? Este término nace debido a la irreversibilidad del proceso. ¿Qué pasa si no existe variación de entropía con respecto al tiempo? Y volviendo al concepto que aprendimos recién, ¿qué pasa si el proceso es isoentrópico? Si el proceso es isoentrópico, lo voy a escribir acá, no hay variación de la entropía. El ds de t es igual a 0. ¿Sí? Y para terminar, ¿qué pasa si el sistema está abierto
pero está estacionario y está aislado térmicamente. Bueno, si el sistema está abierto, este término se va a mantener. Si el sistema está estacionario, este término se va a ir, ¿sí? Entonces, lo voy a escribir acá mismo para no tener que rayar en otro lado. Si el sistema está estacionario, no hay término de acumulación. Si está abierto, este término se mantiene. ¿Qué pasa si está aislado? Este término se va a ir. Y si es reversible, ese término se va a ir. Entonces, cuando tengamos un sistema estacionario, pero que sea abierto, el componente, o sea, las contribuciones de las corrientes que entran y que salen sí se va a mantener, pero todo eso va a ser igual a cero, ¿sí? Entonces, dependiendo del sistema que tengamos y las condiciones que sean específicas a nuestro sistema de análisis, podemos hacer distintas simplificaciones en esta ecuación general. Y bueno, entonces para resumir, tenemos el concepto de incremento de la entropía del segundo principio, y esta es la ecuación general. Y bueno, cómo analizamos el sistema, que en realidad lo que nosotros podemos controlar va a depender de lo que estemos estudiando. Si es gas ideal, si es un sistema de flujo, si es estacionario, si es isentrópico, etc. Y bueno, y con eso damos por terminado la unidad 7 de termodinámica de procesos.